buenas noches, una vez más en su programa Joyas Eternas, este viernes cerrando una semana de estudios bíblicos muy bonitos. Esperamos que nos haya acompañado desde el lunes. Y si usted no ha sintonizado Joyas Eternas, pues les recordamos todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, estamos en este programa en donde estudiamos las verdades de la Biblia. Buenas noches, hermano Nando, bienvenido al programa. Hola, Wendy, buenas noches, qué gusto tenerte en este viernes, ¿verdad? Gracias por la invitación esta semana. La verdad es que estudiar la palabra ha sido una bendición durante estos días. Y queremos cerrar el tema que abrimos el lunes, hermano. Estuvimos hablando desde el lunes la importancia de la Biblia, la existencia, el porqué, cómo la Biblia ha subsistido durante tantos años. Hablamos desde quienes escribieron la Biblia, hablamos de la ley, hablamos del tiempo de la gracia, hablamos de muchas cosas. Y esta noche quisiéramos cerrar haciéndole una pregunta, porque a veces nos centramos en alguna verdad de la Biblia y ya no vamos más allá, ya no estudiamos más allá de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el cristiano realmente estudie la Biblia? No solo lea la Biblia, sino estudie la Biblia. Bueno, mira, lo peor que le puede pasar a un cristiano es conformarse con lo que tiene. Amén. Teniendo un Dios eterno, no podemos ya decir que porque conozco una verdad de la palabra, ya ahí me tengo que quedar marcando el paso y ya no voy a avanzar hacia más. La verdad que la Biblia debe ser leída. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, o sea que solo con leer, Wendy, tenemos una bienaventuranza. Amén. ¿Por qué? Porque dejamos de ignorar las verdades de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser ignorante de lo que a Dios le gusta y no le gusta. Lo peor que le puede pasar a un hombre es conformarse con lo que ya tiene. Llegar a un confort de vida, a un estándar de vida, decir, bueno, ya con no hacerle daño a nadie, con ir a un evento religioso a la semana, yo con eso ya tengo. No, hay que leer la Escritura. Pero no solamente hay que leerla y ya solo en eso hay bienaventuranza, sino que la Biblia también hay que escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, y escudriñar las Escrituras es algo más que leer. Es averiguar a qué persona le habló el Señor, el tiempo, las costumbres, significado de nombres de personas y de ciudades, significado de los colores, significado de las palabras, ir al griego, al hebreo, al arameo, realmente qué es lo que Dios quiere decir, comparar con otros versículos bíblicos que complementan lo que estoy leyendo y me dan más exactitud de lo que Dios quiere decirme. Escudriñar va más allá de simplemente leer. Entonces hay que leerla, sí, pero además de leerla, hay que escudriñarla. Es una orden, eso no es opcional. Si quieres, hazlo. No, es una orden. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Número 3, también hay que memorizarla. La Biblia hay que memorizarla, es muy importante. De hecho, Jesús memorizaba la Biblia. En un momento determinado, cuando se acercó el diablo para tentarlo en el desierto, el Señor literalmente y textualmente le dijo, vete, Satanás, porque está escrito en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Él conocía la Biblia de memoria. Amén. En otra oportunidad llegó el diablo y le volvió a citar la Biblia textualmente. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Escrito está, ¿verdad? Entonces Jesús conocía la Biblia de memoria y la pronunciaba textualmente así como decía. Muchas veces Jesús decía así como dijo David en el Salmo y textualmente daba lo que decía el Salmo. O sea que la Biblia hay que leerla, además de eso escudriñarla y también memorizarla. Pero hay algo más hermoso en todo esto. Número 4, hay que vivirla. Amén. Lo más hermoso de la Biblia es cuando la vivimos. Porque ahí, cuando vivimos la palabra, nos convertimos en personas agradables a Dios. Cuando la leemos, la escudriñamos, y cuando la memorizamos, lo que hacemos es que conocemos lo que a Dios le agrada. Cuando la vivimos, ya lo agradamos. Amén. Una cosa es saber lo que a Dios le agrada y otra cosa es hacerlo. Esto es como cuando la esposa sabe la comida que le gusta a su marido, los ingredientes que debe llevar, las cantidades que debe llevar, pero si nunca se lo hace. Entonces, solamente sabe cómo agradarlo, pero no lo agrada. Pero cuando la esposa se lo prepara y se lo sirve, en ese momento el esposo está agradado. Entonces una cosa es saber qué le agrada a Dios a través de la lectura, del escudriñar y del memorizar, y otra cosa ya es servírselo a Dios, y es cuando practicamos lo que hemos estudiado, memorizado
y leído. Entonces la Biblia hay que leerla. La verdad que la gente que se conforma con lo que tiene, Dios no le va a obligar a que se meta más. Amén. Y es lo trágico, ¿ah? En cambio, lo bonito del hombre es haber adquirido algo de Dios, pero no estar conforme. Y tener más hambre. Amén. Y más hambre. Y más hambre. Por eso nos asemejaron a los peces. Dice que nosotros somos como los peces, ¿no? Que entramos a la red del Señor. Darle comida a un pez y nunca se va a llenar. Nunca. Entonces lo hermoso de uno es que podemos comer de la palabra y tener más hambre y más hambre. Y Jesús dijo algo de eso. Bienaventurado el que tiene hambre. Bienaventurado el que tiene sed de justicia. Que ya fue a un retiro y sigue teniendo sed. Y tiene hambre. Que ya hizo un ayuno pero sigue teniendo hambre y sed de justicia. Entonces bienaventurado el que nunca se siente saciado. El problema de los fariseos y de los saduceos es que con lo que ya habían alcanzado de Dios ya se sentían satisfechos. Vino Jesús con manjares y nunca se abastecieron de un manjar de él porque con lo que tenían ya se sentían saciados. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es sentirse saciado con lo que ya tiene o conoce de Dios. Amén. Claro, y además tenemos batallas todo el tiempo, por lo que usted decía de memorizar las escrituras. De la misma manera que Jesús, porque esas batallas las venció con la escritura, nosotros hoy en día podemos vencer cuando venga una tentación, sacar la palabra, que además es un arma, ¿verdad? La palabra es una espada. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que el creyente tiene la Biblia como una espada. Amén. O sea, que es lo que Jesús hizo en el desierto. ¿Ah? Vete, Satanás, un espadazo, porque escrito está. Muchas veces cuando estamos en tentaciones, qué lindo es recordar lo que hemos aprendido y memorizado la palabra. Y en un momento determinado decir no, porque está escrito. Y rechazar la tentación porque estamos confesando la palabra. Porque está escrito, no robarás. Porque está escrito, no mentirás. Porque está escrito, hablad verdad los unos a los otros. Porque está escrito, no te postrarás delante de una imagen. Porque escrito está. Qué lindo cuando la gente conoce la Biblia, la memoriza y puede utilizarla como una espada. Y la puede utilizar también para hablar con su alma. Una cosa es hablar con Dios y otra cosa es hablar con nuestra alma. Amén. Y el hombre tiene que aprender a hablar con Dios, pero también tiene que aprender a platicar con su alma. David le pasaba esto, ¿no? Que a veces David sabía de la importancia del culto, de la bendición que había en alabar y bendecir a Dios. Incluso él invitaba a que alabáramos a Dios. Pero había momentos en que él no tenía deseos. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a veces hay momentos en los que uno no tiene el ánimo de buscar a Dios, de servirle, de alabarle, de bendecirle, porque el cuerpo entra en un cansancio, el alma entra en un cansancio. Entonces eso le pasó a David. Y David escribe un salmo donde le habla no a Dios ni a los hombres, le habla a su alma. Y le dice, alma mía, a ver, platiquemos, alma mía, vamos a ver. Alma mía, alaba a Dios. Como que no mucho quería el alma. Y dice, ¿por qué tienes que alabarlo? No olvides sus beneficios. O sea que a veces cuando entramos en estados donde ya no queremos buscar a Dios o algo así, es porque olvidamos sus beneficios. Entonces es bueno decirle al alma, a ver, vamos a ver. ¿Quién estuvo contigo cuando los hombres te abandonaron? ¿Quién estuvo contigo cuando te desahuciaron? ¿Quién te sanó? ¿Quién estuvo contigo, alma, cuando necesitabas un beneficio y los hombres incluso te abandonaron o no te abandonaron, pero no tenían cómo ayudarte? Y cómo el Dios de la gloria, el Dios del cielo te apoyó, te ayudó, te sacó adelante. Alma mía, no olvides sus beneficios. Amén. Entonces como que el alma empezaba, así es cierto. Dice, alma mía, no olvides quién es el que perdona todas tus rebeliones. Entonces David hablaba con su alma. Le decía, recuérdate, alma mía, que él te ha perdonado. Acuérdate del adulterio con Betsabé. Yo me imagino que ahí el alma se sonrojó. Mataste a Urías, el heteo, y él perdonó tus rebeliones. Acuérdate cuando no atendiste a tu hijita cuando la violaron. Acuérdate, entonces empezaba esa situación cuando le rasgaste el manto a Saúl. Acuérdate cuando censaste al pueblo y mataron a un montón por tu culpa, y él es el que perdonó todas tus rebeliones. Y ahí como que el alma empezaba a reaccionar. Alma mía, no olvides que él es el que ha sanado todas tus dolencias, los rencores de David, los odios de David,
los complejos de David, todo eso Dios había intervenido en su alma y había sanado su alma. Le decía, alma mía, no olvides que Él te ha sanado. Amén. Acuérdate que eras un manojo de rencores, un manojo de temores, y Él te sanó. Alma mía, alaba a Jehová. Y entonces hay veces en las cuales tenemos que hablar con Dios, a veces tenemos que hablar con nuestras almas y reprogramarlas en la palabra. Y con tales de la palabra, a veces tenemos miedo en algo. Y qué bonito memorizar la Biblia y confesar, decir, momentito, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y emprender. La Biblia dice que en Dios haremos proezas y hacer las proezas en Dios. Empezar a caminar sin miedo y decir, bueno, Jehová ordenará mis pasos porque así está escrito. Incluso cuando hemos fallado, confesar la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando enfrentamos cualquier situación, confesar la palabra, es que la Biblia es para confesarla. Amén. Que sea un arma de batalla, una espada de batalla. La Biblia es para recordarnos que a pesar de nuestra condición nos siguen amando. Que el cielo nos sigue amando, que nadie nos puede acusar ni condenar, porque Dios es el que nos justifica y que nada nos va a poder apartar de su amor. O sea, qué lindo es conocer la Biblia y memorizarla y usarla como un recurso, una espada de dos filos. La verdad que vale la pena que la gente y nosotros la leamos, la escudriñemos, la memoricemos y sobre todo la practiquemos. La vivamos, amén. Hermano, en alguna ocasión usted dio un estudio de cómo funcionan los dos filos de la palabra. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Que de alguna manera nos sirve para batallar, pero también para sanar. Entonces, hablando de los dos filos de la palabra. Bueno, hay varias aristas. Cuando hablamos que la espada de dos filos, se puede hacer mención de que uno de los filos que nosotros tenemos es precisamente el Antiguo Testamento. El otro filo es el Nuevo Testamento. Amén. Tiene dos filos porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos sirven para poder hacer guerra espiritual. Amén. Es de dos filos porque es con la que te hieren y a la vez con la que te sanan. Es decir, no me dejarás mentir que muchas veces viene un mensaje como el de Juan el Bautista. Hipócritas. Y empieza un mensaje donde te das cuenta que estás viviendo una vida no agradable a Dios. Pero lo hermoso es que en ese momento también te dan la medicina. Amén. Estás viviendo mal, pero te perdono y te doy la oportunidad de que hagas las cosas de una mejor forma. Amén. Y que cambies y te conviertas. Entonces, tiene el área de que te hiere, pero a la vez te sana. Tiene el área, la arista, de que con esa espada atacas al enemigo de afuera y al enemigo de adentro. Amén. Porque tú sabes que tenemos enemigos afuera. Efesios 6 dice que nuestros enemigos de afuera son principados, potestades, huestes de maldad que están en las regiones celestes. El diablo es un enemigo externo. Los ángeles caídos son enemigos externos. Tenemos enemigos externos. El mismo sistema corrupto es un enemigo externo. Pero con la espada de dos filos podemos destruir a ese enemigo, pero también al de adentro. Con un filo destruimos a los de afuera y con el otro los enemigos de adentro. ¿Cuáles son los enemigos de adentro? Los rencores, los resentimientos, la carnalidad del hombre, la genética del hombre dañada, que con la misma palabra, también en el otro área del otro filo, también puede destruir esas áreas. Es una espada de dos filos porque con esa espada podemos alabar a Dios, bendecir a Dios, podemos hacer cosas maravillosas en Dios, alabarlo, pero también con la misma palabra podemos alabar a nuestros hermanos, podemos estar en paz con nuestros hermanos, podemos perdonar a nuestros hermanos. O sea, es una espada gloriosa. Eso de espada de dos filos tiene significados hermosos que realmente vale la pena que tengamos la Biblia en nuestro corazón. Amén. Mira, la Biblia tiene que entrar desde luego por el oído y provoca la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que entre por el oído y entre a la mente, y en la mente lo analicemos y entendamos con la mente lo que Dios quiere decirnos. Pero no debe quedarse solamente en la cabeza la Biblia. La Biblia tiene que bajar al corazón, porque la Biblia tiene que enamorarnos de Dios. Lo que yo conozco de Dios tiene que llevarme a amarlo. Amén. Tiene que llevarme a querer agradarlo. Tiene que producir un sentimiento en mi corazón de amarlo, de buscarlo porque lo amo. No porque necesito algo, no. Es porque te amo, Dios te amo, tu palabra hace que te ame.
que me enamore de ti. Debe producir un sentimiento. Y tiene que bajar al espíritu. La palabra tiene que ir al espíritu, porque el espíritu es el que realmente entiende la mente de Dios. No tanto nuestro razonamiento, sino que es en el espíritu donde llegamos a entender la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y del espíritu tiene que bajar a los pies. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra tiene que llegar a los pies. Cuando la palabra ya llega a los pies, la empezamos a vivir y a practicar. Entonces, lo que entra por el oído tiene que bajar hasta los pies. Es un proceso. Lo entiendo como hombre, me provoca un sentimiento de amor hacia Dios, proceso por el espíritu las intenciones de Dios y luego salgo a practicarla. Amén. Cuando realmente nosotros llegamos a practicar de esa manera la Biblia se vuelve en algo fascinante. Podemos pasar el tiempo leyéndola, escudriñándola, memorizándola y nunca nos va a aburrir. Cuando no entendemos esto, nos aburre, nos cansa. Lo más importante de la Biblia no solo es conocer la Biblia, sino conocer al autor de la Biblia. Amén. Lo más hermoso es conocer al autor de la Biblia, que gracias a Dios está vivo. Amén. Es el único libro donde han pasado siglos, han pasado milenios, y el autor de la Biblia está presente. Amén. Qué lindo, la verdad es que, y por eso es que cuando tenemos dudas, tenemos a quien acudir, porque pues él la escribió y nos puede corregir, ¿verdad?, lo que no hemos entendido. Hermano, yo quería que nos ayudara un poquito a entender, cuando nosotros escuchamos a los predicadores y nos acostumbramos solo a escuchar y decirle amén a todo, sin estudiar la Biblia, estamos en un problema, porque de repente hay iglesias en general, ¿verdad?, que de repente dicen que la mujer ya no use velo porque ahorita estamos en el siglo XXI, ya no tiene por qué usar velo. Y la mujer dice, sí, es cierto, ya no tengo por qué usar velo. Y es consecuencia de no conocer las Escrituras y decirle sí a todo lo que escuchamos. Mira, el gran problema del cristianismo de hoy y donde estamos enfrentando crisis, donde mucha gente se está volviendo ecuménica y mucha gente está tirando verdades del Nuevo Testamento a la basura, es específicamente porque no se conoce la Biblia. ¿Y por qué no se conoce la Biblia? Porque la iglesia ha sustituido la lectura de la Biblia por estos programas de televisión. Invitamos a la gente que está viendo este programa de televisión que escudriñe la Biblia. Que no diga, bueno, ya oí un tema de la Biblia, entonces ya con eso me basta. No sustituyamos la lectura de la Biblia por programas de televisión. Hay gente que ya no lee la Biblia en su casa porque ya fue a oír a su pastor a la iglesia. Amén. O a un ministro a la iglesia. Y no, la lectura de la Biblia no puede ser sustituida por nada, porque es la palabra de Dios pura, la que tenemos que desear como leche no adulterada. Ahora, ya lo que los predicadores decimos viene a ser un agregado, viene a ser un accesorio de lo que estamos leyendo. El creyente que no lee la Biblia y solo oye predicadores en la radio, en la tele, va a ser una persona raquítica que va a terminar con una serie de religión en su mente, de costumbres en la mente que quizá no estén en la Biblia. Ese es el gran problema del cristiano de hoy, que deja de practicar lo que la Biblia ordena y practica lo que la Biblia no ordena. Amén. ¿Y todo por qué? Porque lo dijo el predicador, lo dijo el apóstol, lo dijo el profeta, lo dijo el pastor. ¿Pero dónde lo dice en la Biblia? Pues quién sabe, pero él lo dijo. Y como él se infiere que como es predicador debe conocer la Biblia. Entonces la gente le da toda la confianza al predicador y ya no escudriña. Te puedo poner cantidad de ejemplos de lo que la Biblia hoy está viviendo, la iglesia está viviendo, que tú te asustas y dices, ¿y eso por qué lo están haciendo? Pues, quién sabe, está de moda, es una costumbre, así ha de ser. Si el profeta lo dice, así ha de ser. Si el apóstol lo dijo, así ha de ser. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? ¿Quién sabe? Pero como lo recibió de lo alto, en plano es un iluminado, y lo recibió de arriba, hay que ponerlo en práctica. Son cosas absurdas. Amén. Entonces la iglesia practica lo que recibe el pastor, se supone el iluminado, y no lo que la Biblia dice. Y muchas veces lo que el iluminado recibe contradice la Biblia. Amén. Y entonces, ¿cuándo vamos a vivir lo que dice la Biblia? Si no la conocemos. Claro. Y solo conocemos con una confianza franca e ingenua e ilusa y torpe lo que dice el predicador y no lo que dice la Biblia. Aquel día dijo alguien por ahí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Amén. Y alguien dijo, y como dice el pastor fulano de tal,
Busca primero el reino de su justicia. Eso no lo dice el predicador, eso lo dice la Biblia. Jesús lo dijo. Amén. Pero como ese nunca ha leído la Biblia, cree que esa es una ocurrencia, una buena ocurrencia de su pastor. Amén. Y el otro cree que está en la Biblia lo que no dice la Biblia. Claro. Es impresionante la cantidad de ignorancia que hay por la falta de conocimiento de la Biblia. Por eso, que hay estos programas de televisión, sí que bueno, pero son complemento de tu lectura bíblica. No son los sustitutos de tu lectura bíblica. Amén. De hecho, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de una iglesia que le predicaban los apóstoles y sabían cuando eran verdaderos y no, porque conocían la palabra. Entonces, debemos conocer la palabra. Pero por el versículo que tú estás mencionando, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Número 1 es pueblo de Dios. Amén. O sea que el pueblo de Dios no está eximido de no perecer. Pueblo de Dios perece. Hijos de Dios pueden perecer. Así lo dijo Dios. Mi pueblo perece. Amén. O sea que hay pueblo de Dios que puede perecer, puede fallecer, puede desfallecer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Amén. O sea que la ignorancia, dice, bueno, yo no lo sabía, Dios es que no lo sabía. Deberías de saberlo. Esa es como la ley del organismo judicial, ¿va? Que alguien mató a alguien y le puedes decir al juez, es que yo no sabía que era malo matar. Pues sí, pero tu deber era conocer las leyes de tu país, así que a la cárcel y 20 años por asesino. Claro. Sí, pero yo no sabía que era malo. Un momentito. Tú no puedes alegar ignorancia frente a la ley. Lo mismo pasa con Dios. De hecho, ese principio se recoge de Dios. Señores, que yo no sabía que eso era malo. Bueno, tu deber era conocerlo. Para eso te dejé 66 libros. Así que perece. Pero no lo sabía, perece. Porque deberías de saberlo. O sea que la ignorancia no nos exime de responsabilidades delante de Dios. No nos exime de juicios delante de Dios. Tenemos que conocer todos el corazón de Dios a través de la Escritura y de la relación íntima que tengamos con Él. Amén. Hermano, el tiempo se nos está yendo, pero para cerrar, quizá podemos aconsejarle de alguna manera a la iglesia en general de qué forma es correcto leer la Biblia, porque sabemos que la Biblia debajo de la letra tiene mucho misterio. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para buscar? Número 1, conocer al autor de la Biblia. Amén. Procurar conocer a Dios. Y Dios es fácil de conocerlo, porque Él quiere revelarse al hombre. De hecho, por eso mandó a Jesús. Amén. Y por eso el Espíritu Santo está en la tierra, para darnos a conocer al Padre, para que tengamos una buena relación con Dios. Entonces, lo primero es conocer al autor de la Biblia. Número 2, leerla. No hay una metodología correcta para leer la Biblia. Lo que hay que tener es hambre de Dios. Amén. Entonces, leer la Escritura y tener desde luego maestro que le enseñe la interpretación de la Biblia. En aquella oportunidad el centurión, Felipe se juntó al centurión y estaba leyendo Isaías. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y aquel le dice, pues la verdad que ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Este pasaje de Isaías 53, ¿de quién habla? ¿De Israel? ¿De algún profeta? ¿De algún siervo de Dios? ¿De quién está hablando? Entonces viene Felipe y le explica correctamente. O sea que necesitamos un Felipe, y bienaventurado el hombre que lee la Biblia y tiene un Felipe a la par que le explique. Amén. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo muy tremendo, que es de Apolos. Apolos ya era un predicador. Y dice que Apolos era vehemente, poderoso en las Escrituras. Era un hombre elocuente para predicar. Pero tenía un conocimiento limitado. Solo conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces él predicaba, bien el Cordero, bien el Mesías. El Cordero ya había venido, ya se había ido. El Mesías ya había venido, se había ido. Y este no tenía noticias de eso. Pero era un tremendo hombre que amaba a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Llegó una pareja de esposos, Aquila y Priscila, y se acercaron a Apolos. Y dice que le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Esto quiere decir que hay gente que conoce el camino, pero hay que conocerlo más exactamente. Entonces Dios para eso levanta ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que podamos conocer más exactamente el camino de Dios. O sea que una cosa es conocer el camino de Dios y otro conocerlo más exactamente. Y lo que Dios quiere es que cada vez seamos más exactos en conocer el camino de Dios.
Y para eso necesitamos leer la Biblia y, desde luego, tener magisterio del Espíritu para que nos enseñen, nos expliquen algunas verdades de la Escritura. Amén. Y quizá también motivar a los papás, ¿verdad? Que somos los que tenemos que enseñar desde casa, sobre todo a los niños y jovencitos en casa. Yo creo que sería bueno motivar a mamá y papá que enseñe, sobre todo a las mujeres, que dice que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Un buen regalo para este fin de año podría ser regalarle una Biblia a su hijo, ¿verdad? Amén, claro que sí. ¿Para qué? Para que la lea, no para que la guarde. Amén. Y sería bueno que se leyera y que desde luego se le hablara al hijo cuando tengas alguna duda, pues estoy yo. Y para eso el papá tiene que tener un compromiso de leer la Biblia, Claro. de tener un maestro que le enseñe. Y número 2, lo que no logremos entender, bueno, ahí está el pastor de la iglesia. Y por eso es importante que tengamos abierto siempre nuestro corazón para poder explicar a la palabra a la gente que tiene dudas de la misma. Y hacernos niños con ellos, porque a veces nos vienen con preguntas que para uno quizá ya son elementales, lógicas, pero tiene años de estudiar la palabra y tener una relación con Dios. Y no ver las preguntas como, que eso es una tontería. No, jamás los que enseñamos la Escritura, jamás menospreciemos, por torpe que parezca la pregunta, las preguntas de nuestro discipulado. Amén. Gracias, hermano Nando. Pues de esta manera concluimos esta semana de estudios. Bendecimos su vida por este tiempo que abre y que nos permite estudiar la palabra. Y pues a ustedes muchas gracias por sintonizar este programa. Recuerden, lo esperamos el lunes a las 10 de la noche para continuar estudiando. Y por favor, lea su Biblia, escudriñela, memorícela y vívala en el nombre de Jesús. Buenas noches.